entonces ya conocemos que las fechas en ese tiempo no se pueden dar muy exactas porque no hay certeza de que fueron así, pero un aproximado es de que en el año 100.000 antes de Cristo los humanos no tenían pues, idioma, no tenían palabras, no tenían alfabeto, entonces se comunicaban mediante gestos y todas estas cosas que ya hemos venido interiorizando. Esto servía para la casa cuando estaban entre tribus y se iban a cazar en grupos, mediante esos gruñidos o podríamos decir onomatopeyas, enviaban órdenes entre ellos mismos para saber qué era lo que debían de hacer. Y esto sirvió netamente para convivir en grupo y se utilizaba netamente para sobrevivir. El año 30.000 antes de Cristo se comenzó a dibujar en cuevas y se dibujaban escenas de su vida diaria. Por ejemplo, en el norte de España, en la región de Cantabria, hay pinturas en una cueva que se le puso el nombre de Altamira. Hoy en día se puede ir a visitar ese sitio y es turístico. Y allí se puede ver todo lo que ellos decían mediante sus pinturas. En ese tiempo se buscaba transmitir mediante colores o utilizar más que todo el barro húmedo para plasmarlo allí en las cuevas. En el año 3500 a.C., en Mesopotamia nace la escritura cuneiforme. Esto precisamente la Mesopotamia antigua es la actual Irak. Es donde se pudo empezar a escribir en algo que se llamaba, que eran cañas, las cuales se trataba de poner lo más plano posible y encima se le echaba, podríamos decir arcilla, pero en realidad era barro húmedo y se dejaba endurecer un poco y ahí encima se escribía pues, los jeroglíficos y todo ese tipo de cosas que se utilizaban. En el año 500 comienzan con los manuscritos, pergaminos, libros copiados a mano por monjes. Los pergaminos eran básicamente piel de animales, las cuales se trataba de estirar a lo máximo posible, que quedaran planas y se dejaban secar por mucho tiempo para que quedaran lo más delgado posible. Allí fue donde se empezaron a escribir libros, pero era muy poco práctico porque si digamos la piel no estaba en buen estado o en el sitio donde se quería escribir había alguna herida o algún tipo de que impidiera escribir tranquilamente, tocaba pues buscar otra piel de animal o matar otro animal para poder escribir allí. Bueno, en 1450 después de Cristo se inventa la imprenta por Johannes Gutenberg. La imprenta es básicamente un sistema en el cual se podría hacer lo mismo, era escribir los libros, pero de una forma más rápida y sencilla, lo cual permitió básicamente expandir mucho la comunicación para los seres humanos y, por ejemplo, con su libro más conocido y el libro más antiguo, que es la Biblia de Gutenberg. En el siglo XIX, se inventa el teléfono, el telégrafo y la radio. El teléfono y el telégrafo serían instrumentos que serían más que todo para la civilización, para las personas de estatus alto, por así decirlo, porque este era un servicio muy caro y muy privado. La radio era algo más común y que podía ser más presentado por una persona, por así decirlo, promedio. Básicamente un medio de comunicación más accesible por el cual uno solamente se podía enterar de las noticias. En cambio el telégrafo y el teléfono uno podía comunicarse. Con eso usted podía comunicarse y con la radio solo podía recibir. Y en el siglo XX, que era la comunicación masiva, pues ya viene apareciendo por ahí los primeros indicios del internet, objetos como el televisor, la televisión, periódicos y estos tipos de comunicación a nivel global. Bueno, 1990,
yo entro en lo mismo de que pues en 1837 se inventa el primer invento de comunicación instantánea, que es el telégrafo, que se comunicaba por la de Morse, como dijo mi compañero, pues algo muy exclusivo. Bueno, en 1990 se empiezan a ver los primeros indicios de globalización en comunicación, en computadoras, internet, etc. Empieza a crear Gmail, se empieza a crear Google y todas estas herramientas. A inicios de los 2000, 2003 se empieza a crearse aplicaciones como Facebook, se empieza a crear Twitter y todas estas aplicaciones que permiten la comunicación fácil y la búsqueda rápida de personas, etc. Bueno, llegamos a 2020 y nuestra realidad actual, la inteligencia artificial, que hoy en día es una herramienta muy buena, tanto para comunicación como para hacer búsquedas rápidas, etc. Hoy en día pues estamos viendo mucho esto de interacción entre personas y máquinas. Y voy a exponer lo mismo que mis compañeros, en parte es un problema grave porque una máquina nunca va a tener el sentimentalismo que tiene una persona. Y vengo con una pregunta, y pues que sean sinceros. ¿Alguna vez ustedes le han expresado sus emociones, sentimientos, algún problema con la inteligencia artificial? ¿A quién? La IA ya se trata de comunicarse con uno. La IA me Pues ya habíamos desahogado con la IA. Sí, una vez. Bueno, bien consejo. Sí. Y muchas veces esto al principio puede servir. Yo sí les soy sincero, yo lo llegué a hacer. Porque pues fue una época muy solo, bueno. El caso en esto es que esto resulta siendo dañino, porque una IA nunca va a tener los sentimientos de una persona y una IA siempre va a ser demasiado lógica. Entonces, nunca se va a poder tener una comunicación realmente asertiva porque ella nunca le va a entender los sentimientos reales que está teniendo. Es, por ejemplo, cuando uno está con una persona en la realidad, lo que uno debe buscar a una persona al desahogarse es que esa persona simplemente lo escuche, lo entienda y que no dé esas soluciones tan lógicas que al final no le sirven a uno. Entonces, pues, mi invitación es a que usen la IA con precaución, usen las máquinas, pero no se excedan, tengan comunicación en la vida real, tengan interacciones en la vida real y busquen, cuando necesiten ayuda, busquen a alguien presencialmente, porque tanto los gestos, tanto la comunicación asertiva que en la vida real no es reemplazable por nada.